Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Hoy hablaremos respecto a la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la reconciliación. Pondremos varias aristas sobre la mesa. Al final de cada debate, los periodistas ponderarán esa arista para saber la importancia que tiene respecto al fortalecimiento de la justicia. ¿Qué les parece si iniciamos hablando del caso Sepur Zarco? Algo muy significativo para la justicia guatemalteca, que estos casos se estén poniendo ya sobre la discusión de la población. ¿Ustedes qué opinan? Yo, más que opinar, quiero hacer una comparación muy significativa que tiene que ver con los detractores de estos juicios, con los familiares de militares y los propios militares. Y es la condena que se llevó a cabo en Alemania el año pasado en contra de Oscar Groning. Él fue condenado a 4 años cuando tenía 95 años, acusado de participar en delitos de lesa humanidad cuando ocurrió el Holocausto. ¿Y por qué hago la comparación? Porque fueron 14 sobrevivientes justamente los que piden que se reabran los juicios. En este caso son 14 también mujeres las que están pidiendo justicia en este caso. Ya pero, solo 11 vivas, Miguel. Por supuesto, pero bueno, los relatos pues ya los habían adelantado y eso es parte importante. Pero me llama muchísimo la atención que un país primermundista con una de las economías más sólidas del planeta y con un nivel de cultura, el que nosotros escasamente tenemos, pues tienen la madurez para poder aceptar este tipo de juicios. Y me llama muchísimo más la atención que al final del juicio Oscar dice: yo reconozco mi participación, me avergüenzo y viendo los daños que se han hecho no me queda más que pedirle perdón a Dios. O sea, al final de cuentas él reconoce su participación y se siente avergonzado. Aquí pasa todo lo contrario. O sea, aquí aparte de que no reconocen que participaron en delitos de lesa humanidad, acusan a las mujeres de ser las que provocaron este tipo de delitos. Es que es inconcebible. Las prostitutas, o sea, es inconcebible. Entonces, defensor. Aquí no se trata de que porque hay que olvidar la historia. O sea, eso no cabe, que hay que hacer un parteaguas entre lo que pasó. Si no tenemos nosotros memoria histórica, no podemos saber lo que viene a futuro. Entonces, la construcción del futuro. Entonces, al final de cuentas, con esto concluyo, creo que es muy importante para los detractores entender que estos juicios tienen que llevarse a tribunales y que se tiene que buscar una sentencia en contra de los que participaron en ellos. A ver, lo que sí hay que entender es que los procesos históricos son largos, son difíciles, son complicados, y creo que de alguna manera no cabe esta comparación entre lo de Alemania y Guatemala porque hay un gran factor en medio, que es el tiempo. Los abusos nazis en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron entre 1939 y 1945. Estamos hablando, si la matemática no me falla, de casi 70 años. Sí, una vida entera. Ajá. Mientras que estamos hablando de abusos de 32 años. Hace 32 años. Y sí creo que es un factor importante. El país no se ha confrontado contra su historia, algo que Alemania sí hizo casi inmediatamente después de la reconstrucción tras la derrota de Hitler en 1945. Así que yo no creo que vayamos, que las dimensiones sean así. Pero Otto, absolutamente, son asesinatos y son delitos de lesa humanidad. Exacto. Y es lo que se está juzgando, independientemente, porque no caducan en el tiempo. A ver, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, o sea, son delitos que sí, tienen que ser juzgados y que más vale tarde que nunca que llegue la justicia, pero sí considero que estemos viendo que esto se está dando 32 años después de que fueron cometidos. No considero que fortalezca como tal, por ejemplo, el Estado de Derecho, cuando, por ejemplo, estas personas perfectamente pudieron haber muerto y entonces nada hubiera pasado. Precisamente, yo quiero debatirte ese tema. Yo no es que esté en contra de que se juzguen, por supuesto, si se cometieron los delitos tienen que ser juzgados, pero el hecho de que estemos viendo que la justicia está llegando 32 años después, no creo que sea un factor que esté fortaleciendo realmente la justicia. A ver, yo creo que es precisamente este factor tiempo el que le da esa riqueza a este tipo de discusión, a este tipo de debate. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la oportunidad de reconocer muchos años después los errores que se cometieron para no volverlos a cometer. Eso es sumamente importante. No, el factor tiempo al final no puede definir si este caso es menos o más importante que otros. Sí creo que la comparación que Otto mencionaba
Panorama también hay que mencionarla porque es precisamente esto lo que hace que la sociedad se confronte a sí misma y sepa su verdad y pueda ponerla sobre la mesa y discutirla y debatirla. Pero es que escuchando las narraciones de estas mujeres, o sea, ¿cómo es posible que personas que limitaron cualquier desarrollo posible de todas estas familias, económica, física, sexual, psicológica, de cualquier manera, no paguen con cárcel? O sea, y te lo digo, por eso es que hago la comparación. Si en países primermundistas que tienen ese concepto condenan a una persona de 94 años a 4 años de prisión, o sea, el resto de su vida, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros que también necesitamos esa reconciliación de la cual vos hablas, histórica? Sí, pues así se comienza. Sí necesitamos una reconciliación histórica. Yo sí creo que Guatemala tiene que confrontarse contra su historia. Lo que sí hay que entender es que estos no son procesos fáciles y no son, de manera demostrada, procesos de 30 años. Y como el fenómeno que vos citabas, el caso alemán, Alemania se confrontó con su historia, reescribió su historia, revisó el papel de todos sus actores. Guatemala no lo ha hecho. Pero es que se eso hace no importa, a través eso de es lo estos que procesos. estamos haciendo en este momento. Importa y a partir muchísimo. de eso es que se consolida Importa la muchísimo. pseudodemocracia que estamos viviendo y aparte retomar el papel histórico que le corresponde al Estado de Guatemala. Es que es imposible que los mismos que hayan diseñado las leyes las estén quebrantando. O sea, yo sí no comparto Miguel, eso. importa muchísimo que el país reconstruya su historia y luego le entre a estos juicios para no entrar a polémicas y a un gasto de energía gigantesca. Esto no como es el una que vimos yo en no el caso de considero que Ríos sea Montt, polémico. y lo vamos a ver en Retupurzaco y lo vamos a ver en Creón Paz. ¿Por qué también? Porque cuando se reescribió la historia del país, de Alemania, se pudo buscar a los responsables y la sociedad entera tenía la dimensión de las cosas. En Guatemala, el ejército o los exmilitares no tienen la dimensión todavía de lo que hicieron y por eso ¿Cómo no van a tener la sus dimensión de cosas. lo que hicieron otros? Tienen la dimensión absoluta de lo que hicieron. Tienen las No la manos tienen. manchadas de sangre. Ellos lo que tienen que hacer es Seguramente la tienen. reconocerlo. Y eso haría que las familias de las víctimas estuvieran por lo menos un poco más tranquilas. A ver, sí, ¿Ya? tienen O sea, las manos es el manchadas de punto. sangre, eso es cierto, pero justifican esto como que era una misión para eliminar el comunismo en el país. A ver, pero es que Ey, no, Otto, no perdóname, resumamos esto a temas ideológicos, a temas de guerra, resumámoslo a Pero si a temas eso de lo- derechos pero a eso lo humanos. resumen. Pero A ver, volvamos lo a un que tema está- de El derechos tema de humanos. derechos humanos se absolutamente. vuelve un tema ideológico. Y lo Claro, que está claro pero es que hay veamos el muchísimos tema de casos derechos que humanos. están pendientes de juzgar y no solamente por parte del ejército, sino también de la parte de la guerrilla, que es a veces incluso más difícil No, de pero- tener el control porque no hay un registro de estas Pero es estructuras que que estaban nadie- funcionando. Es que la Hay justicia Nadie es para está todos, diciendo, absolutamente. nadie está La diciendo justicia que no debe se ser para juzgue y todos. Sí, es para yo todos. estoy de acuerdo con eso, Pero 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 hay entonces, que reescribir muchos procesos en bueno, este que, país. que presenten las pruebas, como se ha dicho siempre, en contra de los guerrilleros acusados Y de hay delitos casos también. abiertos. Y bueno, que los condenen. Ya pasó en el caso del aguacate. O sea, ya condenaron a un par de Bueno, guerrilleros Vamos implicados en delitos rápidamente con la similares. votación. Yo le doy un 5 a este tipo de discusión porque precisamente es esto lo que nos va a comenzar a hacer entender esa verdad, conocerla y pues prácticamente enfrentarla. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante que estos casos se concluyan y que las personas víctimas sientan que se hizo justicia en estos vejámenes que se cometieron contra ellos y sus familiares. Le doy un 3 porque creo que una debilidad todavía sigue siendo la temporalidad con que está llegando esta justicia. Así A que- ver, yo creo que el país tiene que confrontarse con su historia porque no podemos construir una nueva democracia, un nuevo país, si no tenemos la dimensión real de dónde venimos. Los juicios son valiosos, sí lo son, pero estamos viendo estos niveles de oposiciones porque pasó apenas hace 30 años y los militares que cometieron esos hechos todavía tienen muchísimo poder. Y creo que eso todavía tenemos que construirlo más. Muchísimas gracias, ya hemos llegado al fin de este bloque. Lo que es un hecho es que sean 30, 100, 1000 años, cualquier guatemalteco, cualquier persona víctima de este tipo de vejámenes contra sus derechos, contra sus libertades, merece justicia y por lo tanto este tipo de casos fortalecen sin duda el sistema democrático de nuestro país. Vamos a un corte, los esperamos en el siguiente bloque de Panorama.